Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de Viviendo juntos los unos con los otros. Recordemos que esta serie ha sido de suma importancia, ya que nos está ayudando mucho en cómo ver a las personas, cómo convivir con las personas, como su nombre dice, viviendo juntos los unos con los otros. Hemos estado viendo temas muy importantes, como principalmente amándonos unos a otros, animándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, soportándonos, que es lo más importante, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Escuchen muy bien esta palabra, aceptándonos. Es aceptar a las personas como son, no tolerar ni aceptar las cosas indebidas con alevosía y ventajas, sino aceptando que las personas tienen sus propias fortalezas, sus propias debilidades, y cada quien tiene sus propios problemas, sus propias virtudes, sus propias ganancias, sus propias pérdidas, sus propios problemas, sus propias ventajas, etcétera, etcétera. Así que oremos para poner este tiempo en manos de Dios y que Él nos ayude a comprender este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de estar un día más aquí en esta tierra, viendo tu palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a entender qué nos quieres hablar a través de tu palabra. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar prestos y atentos y poner atención a lo que tú nos quieres decir y ponerlo por obra, todo conforme a tu preciosa voluntad, orándolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Y es muy importante esta parte, porque debemos de ir recordando los estudios que llevamos, porque cada estudio tiene sus ventajas, sus particularidades, de tal forma que debemos de ver que todo va enlazado, a pesar de que son estudios con distinto nombre, con distinto tema, todo va enlazado, porque si nos damos cuenta, ¿qué estudios comenzamos a ver de esta serie? Comenzamos a ver desde el estudio de amarnos sobre todas las cosas, amar a cada persona, amarnos porque es un mandato de Dios que nos amemos, no que estemos en constante pelea, no que estemos en constante guerra, no que estemos en constante disensión, discusiones. Dios quiere otro tipo de cosas con nosotros. La otra parte que quiere, que vimos de esta serie, que es animarnos, no desanimarnos, animarnos para que sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sí o sí detenernos, el enemigo quiere sí o sí frenarnos de una u otra forma. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos, como quien dice, alguien que nos eche porras, alguien que nos diga vamos adelante, alguien que nos diga vamos a echarle. ¿Por qué? Porque el enemigo, ustedes han visto cómo utiliza a lo largo de la historia, utiliza diferentes estrategias. ¿Para qué? Para frenar. Recuerden la historia de David y Goliat, cómo empezó, que Goliat estaba atormentando con palabras persuasivas al ejército de Israel. Los estaba atemorizando con puras palabras. ¿Y qué pasaba? El ejército de Israel se detenía porque nadie quería enfrentar a Goliat. Y Goliat estaba duro y duro, día tras día estaba Goliat. ¿Y qué pasó? Si recordarán esa historia, hasta que David llega
para darle su provisión a sus hermanos, ¿qué es lo que la frase, qué es lo que él dice? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que está atemorizando a los escuadrones del Dios viviente? David, que no estaba en ese contexto, no estaba contaminado con las palabras que le decía Goliat, él se quedó y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pelean? ¿Por qué no van? Muchos podrán decir, ay, es fácil porque él no estaba ahí. ¿Por qué? Porque la primer parte es lo que dice la escritura, que realmente decían, no, pues, ¿tú qué haces aquí, muchacho? Tú vete por allá, y lo menospreciaban. Desde ahí el ataque del enemigo, desde su propio pueblo, empezaban a tachar a David, diciéndole, no, pues tú vete por allá, y tú qué haces aquí, no sé qué. Le empezaban a decir, de tal forma que David, desde ahí, recibió desde ese momento ataques del enemigo. Porque decía, no, pues mis hermanos pelean, tienen autoridad, son fuertes, son grandes, como lo vemos en la historia. Cuando fueron a ungir a David, es hombre de guerra, grande, fuerte. Cuando lo iban a ungir a David, ¿y qué hubiera hecho David? Pues no, sí, cierto, no, pues yo qué hago aquí, mejor me voy, no sé qué. Desde ahí comienzan los ataques. ¿Y qué pasó? Cuando David tuvo la confianza en Dios de que dice, no, este filisteo no puede estar haciendo este tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Ya para no contar toda la historia, ¿qué pasó? David probó andar con la armadura del rey para enfrentar a Goliat, porque él dijo, no, pues yo me lo voy a surtir, yo voy a pelear con él. ¿Por qué? Porque su confianza de David no estaba en su tamaño, no estaba en la armadura, no estaba en que si era ágil para pelear, si se movía rápido, si podía escabullirse. Su confianza no estaba en nada de su persona de David. Su confianza estaba totalmente puesta en Dios. Su confianza era Dios, su poder era Dios. Dicen los salmos, Dios es el que me ciñe de poder. Ahí lo dice claramente. ¿Quién es el que da el poder? Es Dios, no el ser humano. Hemos visto a lo largo de estos estudios que por nuestras propias fuerzas no podemos. Tenemos fuerza de voluntad, le echamos ganas, pero no perdura. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas se acaban. Se acaba humanamente la fuerza. ¿Por qué? Por lo mismo, porque llegan los ataques del enemigo, porque el enemigo no le conviene que hablemos de Dios, el enemigo no le conviene que sigamos avanzando, el enemigo de una u otra forma va a buscar muchas cosas para frenarnos, para detenernos. Por eso es importante ver que debemos de animarnos. No dar palmaditas, estás bien, estás haciendo las cosas. No, o sea, es animarnos, ¿sabes qué? Hay que esforzarnos, hay que echarle ganas. ¿Y qué pasó? David hizo esa prueba porque nuestra vida está hecha a prueba y error. Debemos de tener pruebas y errores, porque si no tenemos errores, no vamos a avanzar. Tenemos que pasar por ese proceso de estar cometiendo errores. Pero al cometer esos errores debemos de avanzar. ¿Por qué? Porque David se ciñó la armadura, intentó andar con la armadura y dijo, no, esto no. A pesar de que todos pueden decir, sí es una armadura y es del rey, está más resistente, está más fuerte. Aparentemente la lógica humana puede decir, no, es que con esto te vas a defender mejor. Con cosas físicas, con cosas que creemos que eso puede hacer la diferencia. Pero ¿qué pasó? Probó a andar y dice, no puedo con esto. ¿Y qué pasó? Se quitó la armadura y dice, no, yo con la honda y la piedra, que es lo que sí sabía manejar, era una fortaleza de David, cosa que otras personas pueden no tener esa fortaleza. Otras personas pueden no saber manejar bien la honda ni la piedra, y David sí. Y viceversa, David no podía andar con la armadura,
porque ni era de su talla ni nada, y otras personas pueden hacer una gran batalla con su armadura, o con una espada, o con un palo, con un machete, etcétera, etcétera, espadas y lo que sea. Cada quien tiene sus fortalezas y cada quien lucha sus batallas, y hay que ver cuáles son nuestras fortalezas para enfrentar la batalla. Y es, en vez de decir, David, no, es que a fuerzas tienes que usar la armadura para que pelees y todo. No, es animar, ok, confías en la onda, confías en la piedra, confías que con eso vas a vencer a Goliat. Pues adelante, el voto de confianza. Podemos recomendar, no, pues te recomendamos que te pongas la armadura, porque si te da un espadazo, la armadura te protege, o esto, lo otro, etcétera. Podemos recomendar las cosas, pero cada persona sabe, y debemos de nosotros identificar si tiene una fortaleza, animar y apoyar esa fortaleza, animarnos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, que fue el otro tema. ¿Qué quiere decir? Proveer. Te puedo ayudar con esto. ¿Sabes qué? No, sí, vamos, te llevo provisiones, te llevo cosas o algo así, para poder avanzar en contra de la guerra, en contra de la guerra espiritual, en contra del enemigo, que es el que nos quiere bajonear, por así decirlo. Otro tema que vimos, soportándonos. ¿Qué pasa? El enemigo, no, pues ya no estés soportando a la persona, empieza a hacer tu lado, empieza a atacar, empieza a decir, empieza lo que estamos viendo de esta historia. No puedes. ¿Qué le dijo Goliat también al mismo David? La misma parte. Tú vienes con palos, que soy perro, y piedras, soy perro. El mismo Goliat le está diciendo que soy perro para que vengas con palos o piedras. O sea, el mismo Goliat le volvió a decir. Y muchos del ejército también igual va a decir, ¿cómo va a vencer David a Goliat con armadura, un gigante tremendo, hombre de guerra, cuando David no había participado en ninguna guerra? Pudo haber murmuraciones en el ejército. ¿Cómo es que va a vencer este niño? ¿Cómo es que va a hacer algo grande este niño? Y es ver esa parte. La otra parte que vimos, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos quiere decir que debemos de brincar una parte para confiar y dejarlo en manos de Dios. Eso es el punto muy importante, porque obviamente nosotros recordamos igual lo mismo a lo largo de la historia. Ha habido una serie de errores, una serie de cosas indebidas que se hacen. ¿Y qué quiere decir? Hablando del rey David, que estamos ahorita en esa parte. No por ser el rey David fue un querubín que no pecó, que no hizo nada. Sabemos la historia después de que venció a Goliat, cómo empezó a hacer grandes cosas. Después fue perseguido por Saúl. Después tomó el trono que Dios le dio. Empezó a reinar sobre Israel. Y después, ¿qué hizo? Cometió adulterio, cometió asesinato. Y no solamente de una sola persona, que es el Urías. No solamente a él lo mandó a la guerra solito, mandó a varias personas. Varias personas cayeron en esa guerra. ¿Qué quiere decir? Que también tuvo su debilidad en la carne. En la carne cometió pecados. ¿Y qué podía hacer esta parte de perdonándonos? Muchos podían haber dicho, es que cómo eres rey y haces esto, cómo eres esto, el otro y aquello. Y sin en cambio, ¿qué pasó? A través de la historia vemos que siguió gobernando David. Y más adelante, el mismo Jesús dijo que estará sobre el trono de David. Quiere decir que no lo desechó,
que el mismo Señor Jesús no señaló su pecado, sino simplemente reafirmó que dice sobre el trono de David, o cuando decía la frase hijo de David, quiere decir que no fue desechado por el pecado, quiere decir que fue perdonado, así como cada uno de nosotros es perdonado por la sangre de Cristo, de lo que hayamos cometido, del pasado, del presente, inclusive del futuro. Y ojo, esto no quiere decir que te da licencia para poder seguir pecando. Quiere decir que obviamente vamos a poder cometer cierto tipo de pecados, pero debemos de ir avanzando. Lo vimos en el estudio anterior, que era la parte de prosperar. No se refiere necesariamente a económicamente. Prosperar quiere decir que vayas avanzando, que si cometías cierto tipo de actos, cierto tipo de pecados, vayas corrigiendo esa senda, vayas avanzando y vayas creciendo en el Señor y vayas enderezando esa parte. Por eso todos estos estudios, si nos estamos dando cuenta con esta recapitulación, tienen sus cosas importantes, que va al lado de lo que debemos de hacer nosotros, perdonándonos, porque Cristo nos perdonó. Dejarlo en manos de Dios, porque Dios se va a hacer cargo de eso. Nosotros no podemos cambiar a las personas, nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos poner en práctica todas estas indicaciones que dice esta hermosa palabra de Dios, porque todo va hilado, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Igual como estamos viendo en el pasado, también en el Nuevo Testamento hay un verso que el mismo Pablo dice: el bien está en mí querer hacerlo, pero sin en cambio el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en mí es el que hace que cometa esos pecados. Y no necesariamente, vuelvo a lo mismo, no es licencia para pecar con alevosía y ventaja. Es porque estamos en este cuerpo contaminado, estamos en esta carne que es débil. Por eso nuestro Señor nos manda orar sin cesar para que no caigas en tentación. Por eso nuestro Señor nos dice que debemos de tener la comunión con Él día con día para no estar cayendo en tentación o no estar siendo blanco fácil para el enemigo. Debemos de nosotros estar echándole ganas, porque el mismo Pablo también lo mismo. Pudieran haber dicho, no, es que como Pablo, el apóstol, que ya viajó, que ya fue a tal iglesia, que ya hizo milagros, que ya hizo esto, lo otro, y a la hora de que él explica eso, es porque hay ciertas situaciones, y lo dice claramente: el mal que no quiero, ¿qué está diciendo? Eso hago. O sea, quiere decir que lo está haciendo y está reconociendo que comete errores, porque somos todos seres humanos. El mismo Pablo no está diciendo, no, yo ya soy el apóstol Pablo, ya soy perfecto y ya no cometo errores. No, no somos santos ni querubines, bueno, santos sí, porque somos apartados para Dios, pero no somos querubines de tal forma que no cometamos errores. Los errores van a estar de una u otra forma, ya sean errores físicos, errores con la mente, con nuestros pensamientos, con nuestros labios, con muchas cosas. Cometemos errores, cometemos pecados, día con día cometemos, no somos perfectos. Y por eso toda esta serie va hilada y va muy importante de la parte de soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros y ahora aceptándonos unos a otros. Porque en este contexto la familia de Dios es grande. Ya hemos visto que hay congregaciones de muchas personas y está formada por todo tipo de personas, de todas las clases sociales, de grandes,
pequeños, niños, jóvenes, personas mayores, con recursos, sin recursos, diferentes tipos de pieles, de colores, diferentes tipos de pensamientos, o sea, está llena de mucho tipo de personas diferentes. Unas personas podemos ver que son maduras espiritualmente y otras vemos que están muy perdidas. Otras hemos visto que es religiosamente como participan. Hemos visto muchas cosas, muchas cosas. Y hay algunas personas que son problemáticas, que buscan pelea, que buscan divisiones, que buscan ser el centro de atención, que buscan muchas cosas. Y que dice la Biblia, nos exhorta a recibir a todos parejos, o sea, todos parejos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus debilidades y confiar que el Señor va a tratar con cada persona. El Señor se va a hacer cargo de cada persona. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca es la unidad. Lo que busca es que nosotros nos juntemos, que nosotros estemos apoyándonos, sirviéndonos, amándonos, perdonándonos, soportándonos. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Es muy difícil, como lo estamos viendo, es muy difícil soportar a las personas que están totalmente contrarias o hacen cosas malas o están en otro tipo de ámbito. Y somos una familia. ¿Y qué debemos de hacer con gente difícil? Acompáñenme a Romanos capítulo 15, verso del 5 al 6. ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Romanos capítulo 15, verso del 5 al 6. Nos dice lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Según quién? Según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que nos está diciendo el Dios de la paciencia. Paciencia. Como lo dice la misma Escritura, Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, porque cuántas cosas nosotros hemos hecho, ya hubiera acabado con todos nosotros, pero nos ha tenido una paciencia, pero paciencia, o sea, una paciencia enorme. Pero ¿qué dice? En un mismo sentir, que nosotros avancemos a ese sentir, que nosotros avancemos para tener ese mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de tratar de unirnos, que debemos de tratar de avanzar, que debemos de tratar de seguir adelante. Ahora brinquémonos, seguimos con el capítulo 7, verso 7, que dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Eso es lo que requiere que nosotros tengamos un pensamiento, que nosotros fuimos recibidos por Cristo, que nosotros fuimos aceptados por Cristo, que nosotros fuimos perdonados por Cristo, que nosotros fuimos perdonados por Cristo, que Cristo nos soportó a nosotros, soportó todas y cada una de nuestras cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y no nos está señalando Dios: ya te perdoné esto y esto y esto que hiciste. No, Dios ya lo perdonó. ¿Y qué dice? Bien, ya nos ha hecho hijos de Dios por aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí puede venir muchas preguntas, y de lo que estamos viendo en contexto, si Cristo ya lo hizo, ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos nosotros escoger a nuestros hermanos en la fe?
Si podemos o no podemos decir, este sí lo puedo escoger, este no, este sí que entra a la iglesia, nosotros no podemos escoger. ¿Por qué? Porque la iglesia está, como lo estamos viendo, está llena de distintos tipos de personas. Ahora, ¿hay hermanos en la iglesia que nos caen mal? Sí. Y hay varios hermanos, y eso es la sinceridad. Ok, ese hermano me cae mal por esto, y podemos sacar una lista interminable de varias situaciones de distintos hermanos. Pero ¿qué pasa? También nosotros podemos caerle mal a otros hermanos. Pero el Señor no nos manda a ver de que si me cae mal, si me cae bien o algo así. Es parte del avance y la madurez que debemos de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque a la hora que te cae mal es porque todavía estás en el proceso de estar avanzando. Y todos pasamos por ese proceso. Yo también pasé por ese proceso. Yo también tenía personas que me caían mal dentro de la iglesia. Por sus actitudes, por cómo hacían, por qué no hacían. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando a las personas que si hacen o no hacen? O que si deberían o no deberían. Nosotros no estamos puestos para ser jueces. El juez es Dios. Obviamente nosotros debemos de tratar de cambiar nuestro sentir, como dice Dios, sentir en unidad, decir, ok, esa persona es esto, aquello, pero de la manera de que decir, Dios trata de ayudar a esa persona si es que está haciendo algo incorrecto y trata de ayudarme a mí para que no guarde raíces de amargura, para que no guarde de que vea a esa persona y mejor me voy por otro lado porque no la tolero, no la soporto, me cae mal, mejor me voy a otro lado. Que Dios nos ayude tanto para la persona como para nosotros. Debemos de hacer esa parte, ponernos a orar con Dios, ponernos a platicar. Híjole, es que esa persona me cae mal porque hace las cosas mal y está robando y está haciendo esto o está haciendo divisiones. Hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay que ponerlos en las manos de Dios. Y otra pregunta que va muy correlacionada con esto. ¿Acaso habrá hermanos en la iglesia que tienen defectos? Sí. Sí hay, sí los hay. Todos los tenemos. Y es eso nuestro sentir que debemos de tener nosotros. No podemos escoger a nuestros hermanos. Ya estamos viendo en esa pregunta. No los podemos escoger, no podemos seleccionar. Tampoco podemos seleccionar a los que nos caen bien y a los que nos caen mal. No podemos hacer eso. Lo que sí tenemos que tener es de que hay hermanos, todos los que nos congregamos, todos tenemos defectos. Como lo estamos viendo de la historia, de lo que estamos viendo, nadie es perfecto. Por eso es que vamos a la iglesia, porque tenemos nuestros errores, tenemos nuestros pecados, tenemos nuestros defectos y por eso asistimos a una iglesia. No asistimos a una iglesia porque somos, como lo estoy comentando, no es que seamos querubines de que ya llegamos a Cristo, ya no vamos a cometer errores, ya no vamos a hacer nada de esto. No, llegamos a la iglesia porque necesitamos fortalecernos del Señor, necesitamos avanzar, necesitamos ponernos a cuentas a Dios porque le fallamos día con día, de una u otra forma. No somos perfectos. ¿Y qué pasa? Había una situación también en el pasado. Vamos a continuar con el verso 8 y 9 del mismo capítulo de Romanos 15, verso 8 y 9, que dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios
por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Recordemos que en la historia, los de la circuncisión, los judíos, estaban en contra de los gentiles. Había cierta distancia, cierto menosprecio, cierta separación, cierto juicio. Los judíos de la circuncisión se sentían un grupo aparte, a veces un grupo superior, que menospreciaban y no querían asociarse ni nada que ver con los gentiles. Había una división en esta parte, ni siquiera querían ni saludarlos a los gentiles. ¿Por qué? Porque no pertenecían a su grupo y los veían con desprecio. Y aparentemente estaban viendo la ley, lo querían hacer estrictamente, que cometieron muchos errores, pero al final de cuentas los menospreciaban. Pero ¿qué pasa? La historia nos dice que cuando recibieron a Cristo, las cosas cambiaron. Lo hemos visto también en el libro de los Hechos, cómo Pedro, fue a darle palabra a las personas. Cuando va la escena que estaba en la azotea y descendió una manta y que los animales y que no comían nada impuro y que el Señor se lo mostró 3 veces y todo. ¿Y qué pasa? Cuando fueron a llamarle, el Espíritu le dijo, ve con ellos y compárteles. Fue con ellos y hasta esa escena, cuando ya les compartió, recibieron lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y que dice, vino el Espíritu también sobre los gentiles. Aceptó también a los gentiles nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las cosas cambiaron. ¿Qué quiere decir? No es porque si la circuncisión o la no circuncisión, sino es por la gracia y el perdón de Dios, que une a las personas a pesar de que eran 2 cosas diferentes. Lo hemos visto, la del buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? Porque vimos que pasó un judío, pasó alguien de la ley y todo, y no hicieron nada. Y que el samaritano, que aparentemente también era menospreciado, fue el que ayudó a su prójimo, y pagó, y lo sanó, y lo curó, y etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo que a lo que Dios le importa es lo que hay en el corazón de las personas, lo que actuamos en el corazón, lo que queremos avanzar. Dios ya sabe que vamos a cometer errores, pero también Él sabe cómo vamos avanzando y qué tipo de errores vamos cometiendo nosotros. Acompáñenme ahora a Lucas, capítulo 19. Vamos a ver Lucas capítulo 19, del verso 1. Lucas 19, 1. Es Jesús con Zaqueo. Es una historia importante en este caso. Otro ejemplo más. Lucas 19, vamos a leer del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, él le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, ojo con esto, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean esta parte, por eso dije, ojo, que dice el verso 7, al ver esto, que dice, todos murmuraban de esa acción, murmuraban criticando, murmuraban juzgando, murmuraban y decían mucho tipo de cosas. Y aquí está claramente qué es lo que quiere el Señor. Busca a los que se han perdido, busca a los que cometen errores, busca a los que están en pecado. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿A través de qué? De su corazón. Porque aquí dice, entonces, puesta en pie, Zaqueo, puesta en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. He aquí yo voy a hacer esto de corazón. Yo voy a dar esto. ¿Qué quiere decir? Que se desprendió, que era un rico, que se desprendió de esa avaricia del dinero, del amor al dinero. Ahí está su corazón. ¿Y qué dice? Y si en algo he defraudado, está reconociendo, dice, a lo mejor estoy cometiendo un error, a lo mejor estoy cometiendo un pecado que no sé, que desconozco. Dice, si algo he defraudado a alguien, ¿qué dice? Se lo devuelvo cuadruplicado. Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que actuamos, de nuestros errores. Lo decimos y ¡pum!, ¿cómo va? Muchas veces desapercibidos si cometemos ese tipo de cosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué reputación para las personas tenía Zaqueo? Era pecador. Que era pecador. ¿Qué otra reputación tenía él? La más común de todas, que aparentemente por ser rico, era malo. ¿Por qué? Porque si tenía riquezas, podía ser soberbio, podía ser avaro, podía someter a las personas, podía hacer cosas ilegales a través del dinero, etcétera, etcétera. O sea, es una pregunta muy válida. ¿Y qué pasa? Aunque Zaqueo aparentemente, porque dice, todos murmuraban, aparentemente Zaqueo era una persona difícil porque todos murmuraban de él. Pero ¿qué pasa? Jesús no lo rechazó. Y así debemos de ser nosotros. No rechazar a las personas nada más por las murmuraciones, por los chismes o por lo que está. Hay que tratar de conocer las personas y tratar de ver qué es lo que está viviendo la persona. Tratar de estar viendo en esa parte. ¿Y qué pasa? La otra pregunta. ¿Cómo contestó Jesús a los que le criticaron por aceptar a Zaqueo? ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Exacto. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes están criticando, pero para eso esa es la misión. Vengo a rescatarlos. No está negando que Zaqueo era malo o pecador o lo que sea. Cristo no lo negó. Sí, dice, vengo a rescatarlo. No se hizo ojo de hormiga de que, ay, no, pues, yo no sabía o esto. No, el mismo Señor sabía con quién había ido. El mismo Señor sabía que iban a murmurar. Y por eso les dijo claramente, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está claramente diciendo esa parte. ¿Y qué va en contexto con todo esto? La iglesia es un lugar de refugio. La iglesia es un hospital. Debemos de ir para refugiarnos, tener refugio en la iglesia, tener una sanación emocional, espiritual y de muchas partes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos
día con día, constantemente, ir a la iglesia. Por eso dice la Escritura, no os dejéis de congregar, porque algunos tienen por costumbre que se dejan de congregar. ¿Por qué? Porque lo ve que es importante, necesitamos esa medicina, porque la palabra de Dios es medicina para nosotros, es medicina para el alma, es medicina para nuestro espíritu, es fortaleza para seguir adelante el día a día y seguir soportando la batalla como nosotros estamos soportando las batallas, la guerra espiritual. Y ahorita, como es el ejemplo del hospital, aquí va un ejemplo muy, muy claro. ¿Qué dice del hospital? Hace una referencia del hospital. Las personas van al hospital porque están enfermas, porque necesitan ser sanadas. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de que vayan al hospital y tengan el pensamiento como siempre, no, es que no puedo acercarme a Dios porque estoy en pecado, porque no puedo y no sé qué, pues mejor ya me acerco a Dios porque Él me va a aceptar cuando ya esté mejorando las cosas, cuando ya me esté portando bien, cuando ya esté haciendo cierto tipo de cosas. No. ¿Qué va a decir una persona que está enferma? No, es que, ¿qué me va a decir el médico que me enfermé? Es que me va a juzgar, me va a criticar porque tengo esta enfermedad. Y el médico no puede decir, ay, ¿cómo es posible que vengas enfermo? ¿Cómo vienes aquí? Yo estoy sano y tú vienes aquí enfermo, tú vienes mal. Estaría totalmente opuesto lo del hospital. Y así nosotros estamos en esta carne, estamos en este mundo contaminado por el pecado y debemos de ir para la iglesia porque estamos en este mundo para recibir la medicina. ¿Cuál es la medicina? La palabra de Dios. ¿Y qué pasa con los doctores cuando dan la medicina? Tómate esto, hace esto, tómate la pastilla en la mañana, en la noche, y 2 cápsulas de esta, 2 de esta, 1 de esta, te da la receta. Es lo mismo en la iglesia, te está dando la receta, por eso es como esta serie, la receta está que va todo en contexto, amándonos unos a otros, animándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros y aceptando a la persona tal cual como es. Aceptar a la persona quien sea que sea. No aceptarlo que aceptemos todo lo malo que está haciendo, no. O sea, aceptar y ver que eso es su esencia de la persona, ya sea bueno o malo, que así es la persona y así es. Y solamente Cristo es el único que puede cambiar a las personas. Es aceptar cada quien a la persona como es aceptarlas tal cual. Y hay más preguntas. ¿Qué podíamos hacer con las personas para que se sientan más cómodas y la iglesia puede ser un refugio para las personas? ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando llega una persona tímida a una iglesia? Que tengamos la oportunidad que pase frente a nosotros o se siente con nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros con una persona tímida? Orarle. Puede ser orarle. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Integrarla, exactamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Animarla a que siga el camino de Dios. Animarla, exactamente, de esa parte de lo que es el estudio, animarla. Independientemente de nosotros, no sabemos por qué es tímida la persona, por qué fue allí. Si fue porque no tuvo otra opción, o si fue porque necesita mucho de Dios, o está tímida porque jamás había entrado a una congregación, o a lo mejor viene de otro tipo de cosas, o a lo mejor no sabemos el contexto. Debemos de hacer algo con las personas tímidas. ¿Qué debemos de hacer con las personas que vienen de visita, con los visitantes? ¿Qué debemos de hacer nosotros con la persona? Hablarles de la palabra de Dios. Hablarles de la palabra de Dios, darles una bienvenida,
tratar de hacer algo, aunque sea una palabra, un hola, buenos días, algo. Y lo más complicado, con las personas difíciles, ¿qué podemos hacer con las personas difíciles? Hay que aceptarlas como son. Aceptarlas, que tienen su carácter, que ya hemos visto en otros estudios, que si tienen un carácter fuerte o un carácter débil. O sea, hemos visto de que debemos de ver muchos de los aspectos. Nosotros debemos de estar en constante crecimiento, en constante avance. ¿Por qué? Porque a la verdad, día con día que vamos avanzando, debemos de fortalecernos, estudiar más, y el nivel, como quien dice, va siendo un poco más difícil, más complicado, porque a la medida que vamos avanzando en la palabra de Dios, nos damos cuenta de más cosas, porque en el pasado pasaban desapercibidos si las personas eran tímidas, si las personas eran difíciles, o sea, pasaba desapercibido. ¿Qué pasa con el principio de la historia? No, nada más nos congregamos, alabamos, qué bonito el mensaje, y vámonos, cada quien para su casa. Pasaba desapercibido, pero sin en cambio Dios nos está abriendo los ojos para ver más cosas, para avanzar más y estar viendo muchas de las cosas. ¿Qué nos dice Santiago? Acompáñenme a Santiago, capítulo 2, verso del 1 al 4. Santiago, capítulo 2, verso del 1 al 4. ¿Qué dice? Hermanos míos, ¿a quién se está refiriendo? A los hermanos en Cristo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que dice, sea sin acepción de personas, sin estar escogiendo a quién sí y a quién no. Verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser, ojo con esto, jueces con malos pensamientos? Aquí está diciendo claramente la palabra de Dios. Nuevamente, nosotros no somos jueces. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que veamos a las personas, no podemos ver qué es lo que hay en su corazón. Y lo mismo, Dios ve lo que hay en el corazón de las personas. Lo hemos visto en otros ejemplos. Muchas veces se ocupa el ejemplo de la viuda pobre que echó todas las ofrendas y se va del lado de la ofrenda y todo económico y eso. Pero esa enseñanza va mucho más allá, que echa de corazón, lo hace por amor, no lo hace que si puse mucho, que si puse poquito, que la motivación. Otra parte que también estaban ahí orando. ¿Qué pasa? No, una persona, yo oro y diezmo y hago y esto y el otro y esto. ¿Y qué pasó con la otra persona que estaba ahí al lado? Oh, sé propicio, yo pecador. Se estaba poniendo a cuentas con Dios. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Él descendió justificado antes que el otro que aparentemente hacía cosas y decía, no, es que yo hago esto y yo diezmo y yo oro y ayuno y hago y hace una gran lista de cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero la motivación era para ser aplaudido, para ser visto, para que digan, no, él sí está cumpliendo muchas cosas. Pero ¿cuál es el contexto? Ojo con todo esto, el corazón, la motivación, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo avanzas tú con Dios? Acompáñenme ahora a Efesios capítulo 4, verso 3 y 4. Efesios capítulo 4, verso 3 y 4, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué? En vínculos
de paz. Dios nos manda a formar vínculos de paz, no de guerras. ¿Qué dice el verso 4? Un cuerpo y un espíritu, uno nada más. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es vuestra vocación? Hacer lo que Cristo nos ha enseñado. Tratar y echarle ganas y poder hacerlo, lo que nos ha dicho en este maravilloso libro. Todos los ejemplos, todas las enseñanzas, todas las instrucciones. Todo lo que está en la palabra. Por eso está el verso muy importante. Toda la escritura es útil. ¿Quién se lo sabe? Toda la escritura. Toda la escritura es para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. En justicia, por amor a Dios. Y con todo este contexto llega la parte que, como estamos viéndolo, cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y debemos de ir perfeccionando e ir avanzando. Voy a leer en contexto la parte que dice que es gracia o legalismo. Porque son errores que cometemos todos, absolutamente todos, en este caminar cristiano. ¿Por qué? Por la falta de instrucción, la falta de avanzar, la falta de conocimiento. Y no quiere decir que sea malo necesariamente. Quiere decir que estás en el proceso para ir avanzando. Estás en ese proceso para avanzar. Gracia o legalismo. Muchos creyentes viven confundidos y deprimidos, con sentimientos de culpabilidad constantes. Y vean por qué sienten esa parte. Dice, porque sienten que otros hermanos los están vigilando y juzgando. Vean esa parte. ¿Y qué dice la consecuencia de ese sentir? Dice, no sienten amor, gracia o aceptación, sino un ambiente frío de crítica y superioridad espiritual. Es lo que pasa con las personas que van avanzando y empiezan a tachar, señalar y, como lo está diciendo, a criticar, a hacer un ambiente hostil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque caen en esa parte, y los que empiezan y van desde abajo quieren conocer y empiezan, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y empiezan las confusiones. Por eso se va desde la gracia al legalismo y se van todo lo opuesto, o legalismo todo cuadrado, o gracia, que luego también es confundida la gracia de que Cristo me perdonó, ya soy hijo de él y ya soy salvo, ya estoy en la vida eterna, pues ya puedo hacer lo que se me da la gana. Se van a los extremos y no se debe ir ni a un extremo a otro. Hemos visto a lo largo de los estudios que debemos de llevar un equilibrio, no irnos totalmente a la supergracia, hipergracia, o totalmente al legalismo. Debemos de tener un equilibrio. La Biblia tiene normas altas, pero a veces agregamos otros mandamientos y tradiciones a las normas bíblicas. Sería fácil exigir que cumplan una lista de reglas externas sin ver lo que está en su corazón. Subrayen eso, sin ver lo que está en su corazón. Podemos hacerlo por buenos motivos y con gran sinceridad. Aquí está el pero esto se llama legalismo. Esto no quiere decir que no podemos señalar los errores dejándolos hacer lo que se les dé la gana. La Biblia también nos manda a exhortar, y subrayen lo que está a continuación, cómo debemos exhortar a las personas con gracia y ternura, basándonos en normas bíblicas, no en opiniones personales. Aquí claramente estamos viendo
una serie de instrucciones de tal forma, el cómo sí y el cómo no. Y debemos de estar aplicando esta parte. ¿Por qué? Porque estamos en constante aprendizaje, estamos en constante crecimiento. No debemos de ver esa parte como tal. Acompáñenme a ver el Romanos capítulo 15. Ahora vamos a ver del verso 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2. Y ese verso va a quedar como tarea para memorizarse también. Que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, y subrayen eso muy importante, para edificación. Para edificación. ¿Qué quiere decir? Que si ya vamos avanzando, ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos esa parte, no caer en el extremo del legalismo o el extremo de la hipergracia, sino que dice: ok, vamos a ayudar a las personas, vamos a exhortar a las personas, pero como nos dice la Biblia, en amor y con las instrucciones de la Biblia. Y por eso dice: los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles. Y que debe decir: sí, yo sé que estás cometiendo errores, yo sé que estás haciendo esto, pero vamos a exhortar en amor y misericordia, conforme a la palabra de Dios. ¿Y todo para qué? Para edificación, para avanzar, para seguir adelante. Debe de ser ese el objetivo, para estar haciendo todo eso y juntar toda la parte de la escritura, juntar todos estos estudios de esta serie que estamos viendo, porque prácticamente las personas podrían decir: no, esta serie de no, sí, viviendo juntos los unos con los otros, no, sí, es algo relativamente sencillo, fácil. Pero vean la importancia de cómo nos manda nuestro Señor Jesucristo a vivir los unos con los otros. Y debemos de echarle ganas y debemos de estar viendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En esta parte, en este estudio, ya estamos viendo que debemos de aceptar a las personas y debemos de ver cómo comportarnos con las personas. Así que hemos concluido y demos gracias a nuestro Señor por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por habernos permitido estar en este estudio, Señor bendito. Ayúdanos, Señor bendito, a poder comprender más estas partes, Señor bendito, ya que es difícil a veces lidiar con las personas. Ayúdanos en nuestro corazón, Señor bendito, de querer estar, como dice tu palabra, en un mismo sentir, de querer estar viendo como tú ves a las personas, con amor, con misericordia, con gracia. Ayúdanos a discernir precisamente y no caer en la parte del legalismo, Señor. Ayúdanos a poder edificar, Señor bendito. Ayúdanos a poder avanzar. Ayúdanos a seguir adelante, Señor bendito. Ayúdanos a comprender toda esta serie que estamos llevando a cabo, Señor bendito. ¿Para qué? Para ser más agradable a ti, Señor bendito, para honrarte a ti, para alabarte a ti, para estar contigo, Señor bendito, haciendo lo que tú nos mandas hacer, sin acepción de personas, sin distinción de personas, soportándonos unos a otros en amor y en unidad, todo conforme a tu preciosa voluntad, orándolo todo tiempo en el nombre que es sobre todo nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, sino en las fuerzas de Dios. Solamente sí o sí podremos avanzar, porque Él nos va a dar la fortaleza física, mental y espiritual para lograrlo, porque es difícil y complicado, ya que el enemigo siempre aprovecha y siempre es astuto para comenzar a intimidar a las personas,
para comenzar a echarlas a pelear, para que no siga avanzando y no se hable de tu palabra. Ayúdanos a ser fuertes para continuar en este caminar. Ayúdanos, Señor bendito, todo conforme a tu preciosa voluntad, orándolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.